Muy buenas noches a todos, mi nombre es Victoria y en esta oportunidad voy a presentarles nuestro trabajo práctico número 2 sobre el caso asignado Barrios Altos versus Perú, sobre el cual hará hincapié mi compañera Camila de una mejor forma. Las integrantes del grupo son Espinosa Camila, Pavicic Amira y quien les habla y hará la presentación, Andrada Victoria. En primer lugar, consideramos que es de suma importancia dialogar sobre lo que comúnmente conocemos como control de convencionalidad. En esta primera parte voy a responder a 3 o 4 interrogantes, los cuales como grupo consideramos que son primordiales para llevar a cabo un mayor aprendizaje del tema y de por qué este se relaciona con el fallo asignado por el profesor de la cátedra. El primer interrogante será ¿qué es el control de convencionalidad? El segundo, ¿cuáles son los tipos de control de convencionalidad que existen? El tercero, ¿qué órganos van a ejercer este control? Y el cuarto, ¿de qué forma se puede realizar el control de convencionalidad? Bien, comenzando con la primera pregunta de qué es el control de convencionalidad, podemos decir que este es el mecanismo que se ejerce para verificar si una ley, un reglamento o un acto de las autoridades del Estado se ajustan a las normas, a los principios y a las obligaciones que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. A esto se la puede identificar como una herramienta para el respeto, para la garantía y para la efectivización de los derechos descritos en la Convención Americana de Derechos Humanos ya mencionada anteriormente. Haciendo hincapié en el segundo interrogante, podemos establecer que, en materia de control de convencionalidad, es necesario tener presente que cuando se hace referencia a este término, se puede hablar de dos cosas que, aunque se conectan en cuanto al contenido y en cuanto al procedimiento, son diferentes en cuanto a los órganos que lo van a llevar a cabo. Entonces, el control de convencionalidad se parte en dos distintos tipos que son llevados a cabo por dos órganos distintos. El primero es el control concentrado de convencionalidad, que la va a realizar únicamente la Corte Interamericana, y el segundo es el control difuso de convencionalidad, que la van a realizar los estados en el ámbito de sus competencias a través de todas sus autoridades cuando se verifica de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas y los actos de los estados, parte de la Convención Americana, sean acordes y no violenten este contenido. Haciendo hincapié en el convencionalismo propiamente dicho, cabe señalar que es el Poder Judicial quien debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, ¿de qué forma se puede realizar el control de convencionalidad? Hay dos maneras en las que se puede realizar este control, tanto en el concentrado como en el difuso. La primera es el control concreto de convencionalidad y la segunda es el control abstracto de convencionalidad. Estas dos formas de control se dirigen a dos tipos de disposiciones. El control concreto se realiza sobre normas o sobre leyes que ya han sido aplicadas a casos particulares y en los que se considera que existe una violación de derechos por la aplicación de esa norma. En cambio, el control abstracto se realiza sobre normas o leyes que aún no han sido aplicadas a un caso concreto, pero que se considera que se violan derechos por su simple existencia. El 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló la responsabilidad internacional de Perú por la masacre de Barrios Altos, realizada por agentes militares del denominado Grupo Colina, en la que fallecieron 15 personas y 4 personas quedaron gravemente heridas. Además, la Corte señaló la falta de investigación y sanción de los responsables de estos hechos. La Corte determinó que las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso peruano eran incompatibles con la Convención y exigió al Estado la anulación de estas dos leyes. Estas leyes exoneraban de responsabilidad a militares, policías y civiles que hubieran cometido o participado en violaciones a los derechos humanos entre los años 1980 y 1995. La Corte estableció reparaciones económicas y educativas y además compensaciones morales. En estas imágenes se puede visualizar cómo las familias de las víctimas piden justicia por los hechos y cómo este caso fue tan relevante que salió en muchos diarios de varios países. Además, se le culpa al presidente que se encontraba en el mandato durante esos años cuando ocurrió el hecho, el señor Fujimori. Conforme a lo expresado por mi compañera sobre la convencionalidad,
hemos notado que el caso Barrios Altos de Perú presenta una clara violación a este principio, ya que Perú es Estado parte desde el 28 de julio de 1978 a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por lo cual está adherido al compromiso que tienen todos los Estados partes con dicha convención. También reconoció competencia de la Corte Interamericana y realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH. El artículo 1.1 de la Convención expresa la obligación de respetar los derechos en él enumerados, y en concordancia con el artículo 2, que le impone el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Esto quiere decir que los derechos y libertades del artículo 1.1 deben estar garantizados por las disposiciones legislativas. En el caso, se ve expresamente que el Estado de Perú ha obviado el control difuso que debe realizar para que cualquier norma o ley no sea contradictorio o violatorio de la convención a la que el Estado está adherido. La Corte consideró inadmisible las amnistías aprobadas por el Congreso peruano por incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y le exigió al Estado la anulación de dichas leyes por ser aplicadas a casos particulares, en este caso expresamente para los militares, policías civiles que participaron en delitos que violaron derechos humanos en un periodo de tiempo desde 1980 a 1995, haciendo uso del control concentrado que solo puede ser aplicado por la Corte Interamericana y el control concreto de convencionalidad, el cual se aplica sobre leyes o normas que ya han sido aplicadas a casos particulares y en los que se considera existe una violación de derechos por su simple aplicación. Además de considerarse violatorios los artículos 1.1 y el artículo 2, también se consideraron que han sido violados los artículos 4, que trata sobre el derecho a la vida, el artículo 5, derecho a la integridad personal, el artículo 8, sobre garantías judiciales, artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, artículo 25, protección judicial. En consecuencia a todo esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo exigió al Estado la anulación de las leyes de amnistías por ser contradictorios y violatorios de derechos humanos, sino que también los condenó a divulgar públicamente los resultados de dicha investigación, sancionar a los responsables, a pagar a las víctimas, sus familiares y sus representantes sumas pecuniarias en dólares, los gastos de servicios de salud, prestaciones educativas, becas, materiales educativos, uniformes, útiles escolares, etc. Para finalizar, queremos destacar que el control de convencionalidad en el sistema interamericano sirve de paradigma para demostrar que no solo la ley cumple efectos generales en cada país, sino también las sentencias y decisiones que los comprometen internacionalmente, pasando de un Estado social de derecho de carácter eminentemente nacional, donde impera un control de legalidad y un control de constitucionalidad, a un Estado convencional de derecho, en el cual se habla de un control de convencionalidad, por los cuales las leyes y normas deben estar en concordancia de manera coherente a la convención a la cual los estados se han adherido. Rechazo los cargos, totalmente. ¡Soy inocente! Han pasado 10 años desde que se dictó la sentencia que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. El juicio oral se inició el 10 de diciembre de 2007 y concluyó el 7 de abril de 2009. En total fueron 161 sesiones públicas. ¿Cuáles fueron los casos? Fujimori fue declarado autor mediato de la matanza de Barrios Altos y La Cantuta.
El primero fue el asesinato de 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, en una reunión en Barrios Altos, en el centro de Lima, en noviembre de 1991. Y el segundo fue el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992. Según el fallo, ninguna de las víctimas fue terrorista. También declaró responsable a Fujimori del secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer en los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Qué es eso del autor mediato? Es la persona que, sin tirar del gatillo, domina igualmente el disparo. En este caso se probó que Fujimori tenía dominio sobre un aparato de poder, el Servicio de Inteligencia Nacional, que, actuando al margen de la legalidad, dictó políticas y órdenes de eliminar a civiles sospechosos de ser terroristas. Las órdenes se daban a través de una cadena de mando que los miembros del destacamento Colina ejecutaron. Esta acusación fue avalada, además, por la justicia chilena al autorizar la extradición. ¿Fue el primer caso de autoría mediata? No. Fujimori no fue el primer autor mediato. Ya en 2006, el cabecilla de Sendero Luminoso Abimael Guzmán fue condenado bajo esta calificación por la matanza de 69 comuneros en Lucanamarca. En Argentina, Videla y otros miembros de la Junta Militar también lo fueron. La autoría mediata por dominio de aparatos organizados de poder existe como tesis desde 1963. El penalista alemán Klaus Roxin la creó para explicar la responsabilidad penal de Adolf Eichmann, un jerarca nazi que planificó la solución final, que fue el exterminio de los judíos en los campos de concentración. ¿Por qué los crímenes de Alberto Fujimori fueron calificados como de lesa humanidad? Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. El tribunal calificó con estas palabras la matanza de Barrios Altos y La Cantuta. Dedicó todo un capítulo del fallo a explicar esto. Significó que los crímenes se cometieron contra la población civil de manera sistemática y generalizada y como parte de una política de Estado. El derecho penal internacional prohíbe y castiga estos crímenes internacionales desde los juicios de Nuremberg de 1946. La misma fórmula se aplicó en 2007 al condenar al exmilitar argentino Adolfo Scilingo, responsable de los vuelos de la muerte. Calificar estos hechos como crímenes de lesa humanidad tiene como principales efectos que no proceden ni la prescripción, ni la amnistía, ni el indulto o cualquier otra barrera que excluya la responsabilidad penal. ¿Qué cosas probó el fallo? 247 hechos fueron probados en la sentencia. Primero, se probó que Fujimori, en concordancia con los resultados electorales de 1990, fue jefe de las Fuerzas Armadas. Segundo, que como presidente lideró el cambio de estrategia contrasubversiva. Tercero, que le dio al Servicio de Inteligencia Nacional y a Vladimiro Montesinos, su asesor, un amplio poder y control en los ámbitos de defensa. Cuarto, que Montesinos fue el jefe real del Servicio de Inteligencia Nacional. Quinto, que el Servicio de Inteligencia Nacional financió el Grupo Colina, un comando irregular conformado por miembros del Ejército. Sexto, que el objetivo de Colina fue eliminar a personas sindicadas por inteligencia de ser terroristas. Séptimo, que Montesinos fue el nexo de Fujimori en ejecutar los delitos. Octavo, que Fujimori ayudó a ocultar estos crímenes a través de leyes de amnistía. Noveno, que la masacre de La Cantuta ocurrió en respuesta al atentado terrorista de la calle Tarata de julio de 1992. Y muchos más. En palabras de Martín Rivas, jefe del Grupo Colina, aplicaron la doctrina del terror contra el terror. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Muchas gracias.